Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Luego de la dolorosa caída por 5-0 ante el Stade Rennais, la directiva del Saint-Étienne de Francia, en donde juega el peruano Miguel Trauco, despidió al técnico Claude Puel. Así lo dio a conocer en un comunicado en sus redes sociales. El entrenador francés llegó al equipo verdiblanco hace 2 años, donde dirigió en 88 partidos, en los cuales 26 fueron victorias, 23 empates y 39 derrotas. En la actual temporada, el Saint-Étienne comparte el último lugar de la Ligue 1 de Francia con apenas 2 unidades con el Metz, donde están en una profunda crisis y son los favoritos a descender a la segunda división. Esperemos que por el bien del lateral nacional contraten a un estratega que enrumbe al equipo y sobre todo tenga en cuenta al peruano para el titularato del equipo francés. Por la jornada 18 de la Eredivisie de Países Bajos, el Emmen de Miguel Araujo perdió por la mínima diferencia en su visita al Jong Ajax. El defensa nacional fue titular, jugó todo el partido, cumpliendo una regular actuación en un encuentro raro pero parejo, donde los visitantes llegaron con más peligro al arco contrario, pero se quedaron con las manos vacías, ya que con el gol de Yuri Reger en el segundo tiempo caerían derrotados y de esta manera rompen su racha de 9 partidos invictos, donde su amuleto era el peruano, ya que cada vez que jugó el Emmen no perdió. Ahora se ubican en el cuarto lugar con 33 unidades y la próxima fecha recibirán al Dordrecht el 10 de diciembre. Y vamos a los movimientos de los equipos peruanos de la Liga 1 del 2022. A través de sus redes sociales, el club UTC de Cajamarca anunció al defensa nacional Werner Schuller como nuevo refuerzo del Gavilán norteño para la temporada 2022. El central que jugó este año por la Universidad San Martín de Porres, en donde sumó 2.160 minutos en 25 partidos jugados, también defendió a Universitario de Deportes, el Melgar de Arequipa y el Sport Boys del Callao. De esta manera, Schuller se suma a Leonardo Mifflin, Santiago Payares y Luis García, quienes también vestirán la camiseta del equipo cajamarquino. Mientras que al mando del técnico nacional Ítalo Manso, el Sport Boys del Callao dio inicio a su pretemporada enfocado en superar lo hecho en este 2021 y con el gran objetivo de meterse a la fase de grupos de la Copa Sudamericana del próximo año. De esta manera, el equipo rosado se convierte en el primer club peruano que inició los trabajos pensando en el 2022. Cabe recordar que oficialmente llegaron como refuerzos Diego Zafadi, Rodrigo Cuba, Mario Palomino, Eddie Rentería, Luis Garro y ayer fichó Junior Huerto. Por su parte, el equipo en donde más refuerzos suenan, Alianza Lima, se siguen soltando posibles jugadores que estarían llegando al club de la Victoria. Esta vez le tocó el turno a Paolo Hurtado, y es que el periodista deportivo José Varela afirmó que el equipo blanquiazul iría en búsqueda del atacante nacional. Como se recuerda, el futbolista de 31 años de edad es actual jugador del Unión Española de Chile, donde apenas pudo disputar 2 partidos, sumando 95 minutos, teniendo actuaciones muy discretas. Sin embargo, el equipo íntimo estaría obsesionado por repatriar al popular Caballito, ya que cada vez que el jugador se queda sin equipo, se le vincula a Alianza Lima, donde ya estuvo entre el 2007 y el 2011, antes de partir a su aventura en Europa, donde se la pasó más en el hospital que en las canchas de fútbol. Incluso el equipo hispano tuvo que esperar varias semanas luego de anunciarse su contratación para poder verlo jugar, por lo que no se descartaría que el club mapochino esté pensando en deshacerse del peruano, con quien tiene contrato hasta fines del próximo año. Así que veremos si esta vez es la buena para Alianza Lima y puede hacerse con los servicios de Paolo Hurtado. Y tal como lo informamos el día de ayer, el Sporting Cristal oficializó al atacante uruguayo
Leandro Sosa por las próximas 2 temporadas. Nos vemos pronto, Celeste. Fuerza, Cristal. El futbolista de 27 años de edad viene de jugar los últimos 2 años con el Ayacucho Fútbol Club, en donde anotó 10 goles y dio 6 asistencias. De esta manera, el charrúa se convierte oficialmente en el primer refuerzo del equipo de Roberto Mosquera de cara a la próxima campaña, donde querrán pelear el título nacional y sobre todo tener una mejor participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2022. Pero, ¿y quién más viene en Cristal? Al respecto, en diálogo con Radio Ovación, el director deportivo de Cristal, Juan José Luque, habló de todos los rumores de fichajes alrededor del equipo rimense. Con respecto al ecuatoriano Juan Sánchez, que estuvo hace algunos meses probándose un poco en el conjunto de Sporting Cristal, de 18 años, que viene del Independiente del Valle, ¿se va a quedar en el equipo? Bueno, la idea es esta. Ha hecho un muy buen trabajo. Es un jugador que va a ser un prospecto de club respecto a su incorporación y es un jugador muy joven, pero que tiene una gran calidad y creo que nos va a ayudar mucho en el primer equipo y va a ser un jugador importante. ¿Existe la posibilidad o se han comunicado para un posible retorno de Manuel Herrera? No. Sé que en redes ha habido algunas manifestaciones y ha habido por parte de él, pero al día de hoy yo por lo menos no he comunicado con Emanuel. ¿Ha habido un acercamiento con respecto a Fernando Pacheco por un préstamo para la siguiente temporada? De momento no. ¿Hubo algún acercamiento también, al menos con personas allegadas a Cristian Benavente, o tampoco pasó por ahí? No. Mira, nosotros estamos con el presupuesto similar al de los últimos años. Sabemos que estamos en una coyuntura nacional que no es fácil de generar y nosotros estamos trabajando con un presupuesto que creo que es el idóneo para nuestro nivel y para nuestro campeonato. Y bueno, hemos avanzado muchos temas y estamos cerrando negociaciones tanto para altas y bajas y esperemos en las próximas horas, los próximos días poder ir manifestando las decisiones y ya dándole cuerpo y cara a la estructura del primer equipo de cara para la temporada 2022, ¿no? No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!